nuestra voluntad. Venimos con María, nuestra Madre, en la presencia de tu Santo Señor. Venimos a cantar tu infinita bondad, el triunfo de tu gracia, nuestra libertad. Con tu amor y gracia, Señor, caminaremos. Cielo nuevo, nueva canción, proclamaremos. Muy buenas tardes para todos los que comparten acá presencialmente la misa en las Nieves y para todos aquellos que desde sus casas se suman también a rezar junto con nosotros esta Eucaristía. Vamos a presentar a Jesús en su altar todas nuestras intenciones, todo lo que le venimos pidiendo cada uno de nosotros en nuestro corazón. Especialmente en esta misa le vamos a pedir por las intenciones de Lili, Fran, Gastón y Fernanda Soca, Mariela y Tony, por la salud de Juli, Norma y Edison, Gabriel, Gastón Pérez, Julieta, Bárbara, Elsa, Juan, Carlos Castro Videla, Cato Traversaro, Liliana, Luis María, Antonio Pons, Uma, por el eterno descanso de Roberto Casoto y José Ramón, y por el eterno descanso de Chuchina Pozo en su primer mes. Celebramos en este día 7 de octubre la memoria de Nuestra Señora del Rosario, que no es la Virgen del Rosario de San Nicolás, sino que viene por otro lado. En el año 1571, en la famosa batalla de Lepanto, donde se enfrentaron las fuerzas navales cristianas con las fuerzas del Imperio Otomano, con los turcos que estaban tratando de expandirse y dominar todo el occidente. Esa batalla, antes de la cual los cristianos le rezaron el rosario a Nuestra Madre la Virgen, pidiéndole especialmente, porque los turcos en su avance se iban también apropiando de muchos territorios cristianos de la época, y en esa batalla vencen las fuerzas cristianas. Entonces, después, el Papa Pío V, en agradecimiento a la Virgen, a cuya intercesión dieron gracias por la victoria en la batalla, estableció el primer domingo de octubre como el día de Nuestra Señora de las Victorias. Después, el Papa Gregorio XIII cambió el nombre y la pasó a llamar la memoria de Nuestra Señora del Rosario. Y finalmente, después de un tiempo, el Papa Pío X estableció oficialmente el 7 de octubre como fiesta de Nuestra Señora del Rosario en honor al aniversario de esa victoria recibida por intercesión de la Virgen. Bueno, los vicarios algo de historia también sabemos, no es el detalle de lo que el Padre Adolfo nos compartiría, pero al menos si algunos tenían la duda de por qué tenemos 2 fiestas de la Virgen, que yo la tenía hasta ayer, ya sabemos por qué. Le vamos a pedir especialmente entonces a la Virgen en su día que nos ayude a acercarnos más a su Hijo Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe, y que el Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Con mucha confianza, acudamos una vez más a la misericordia de Dios, reconozcamos con mucha humildad nuestros pecados y dejémonos reconciliar por Él. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Señor, derrama tu gracia en nuestros corazones, y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, condúcenos por su pasión y su cruz, con la intercesión de la Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, cuando subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito, lo hice en virtud de una revelación divina, y les expuse el evangelio que predico entre los paganos, en particular a los dirigentes, para asegurarme que no corría o no había corrido en vano. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse. En cuanto a los dirigentes, no me interesa lo que haya sido antes, porque Dios no hace acepción de personas. No me impusieron nada más. Al contrario, aceptaron que me había sido confiado el anuncio del Evangelio a los paganos, así como fue confiado a Pedro el anuncio a los judíos. Porque el que constituyó a Pedro apóstol de los judíos, me hizo también a mí apóstol de los paganos. Por eso Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas de la Iglesia, reconociendo el don que me había sido dado, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión, para que nosotros nos encargáramos de los paganos y ellos de los judíos. Solamente nos recomendaron que nos acordáramos de los pobres, lo que siempre he tratado de hacer. Pero cuando Cefas llegó a Antioquía, yo le hice frente porque su conducta era reprensible. En efecto, antes que llegaran algunos enviados de Santiago, él comía con los paganos, pero cuando estos llegaron, se alejó de ellos y permanecía apartado por temor a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos los imitaron y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su simulación. Cuando yo vi que no procedían rectamente según la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú que eres judío vives como los paganos y no como los judíos, ¿por qué obligas a los paganos a que vivan como los judíos? Palabra de Dios. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor.
Muy lindo este evangelio que escuchamos hoy en la misa, unido a esta memoria que celebramos hoy en el día de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario. Nos decía el evangelio que Jesús estaba orando y cuando terminó, los discípulos le hicieron este pedido: Señor, enséñanos a orar. Lo primero que uno podría contemplar en esta escena es a los discípulos mirando de lejos a Jesús que rezaba, y algo dentro del corazón de los discípulos habrán experimentado que los movió a pedirle a Jesús que les enseñe a orar como Él reza, porque Juan el Bautista, según ellos dicen, les había enseñado a rezar a sus discípulos, pero ellos querían aprender a rezar como Jesús rezaba. Sabemos por los evangelios que muchas veces Jesús se retira solo a lugares apartados o a la montaña a rezar, a estar en oración a solas con su Padre. Generalmente después de esos momentos de oración de Jesús en soledad con su Padre, vienen momentos importantes en su misión, llama a sus discípulos después de haber estado rezando, o ciertas prédicas y enseñanzas fundamentales que hace después de rezar. Bueno, la oración de Jesús indudablemente en los discípulos movía algo profundo en su corazón, y los discípulos captaron que en esa intimidad de Jesús con su Padre estaba la clave también para ellos crecer en esa fe que estaban descubriendo. Por eso lo primero que en nuestro corazón puede suscitarse es ese deseo de querer y de poder y desear entrar en el corazón de Jesús. Indudablemente no hay nadie mejor para enseñarnos a orar que el mismo Jesús. Por eso lo primero es eso, pedirle a Jesús. Le tenemos que pedir al Señor una y otra vez que Él nos ayude con su gracia a entrar en el corazón de su propia oración, a poder nosotros experimentar cuando nos vamos a encontrar con Él algo, seguramente muy chiquito en comparación, pero algo de lo que experimentaba Jesús cuando se retiraba en soledad a encontrarse con su Padre. Porque en ese encuentro personal y solitario de Jesús con su Padre, Jesús descubría su identidad, su misión, de ahí brotaban sus palabras, de ahí brotaba la fuerza de su mensaje. Entonces, de nuestro encuentro personal con Jesús, tiene que brotar también nuestra propia identidad, la fuerza de nuestra propia misión, tiene que brotar el sentido de nuestra vida. Entonces, lo primero es eso, pedirle al Señor una y otra vez que nos lleve al corazón de su oración. Lo segundo, poder revalorizar, escuchando este evangelio, esta oración tan cotidiana para nosotros los cristianos, que a veces la tenemos tan mecanizada que nos olvidamos que cuando rezamos el Padre Nuestro, estamos rezando con las palabras de Jesús. No estamos rezando con palabras de una tradición, con las palabras que alguien inspirado por el Espíritu Santo nos regaló en el camino de nuestra fe en la Iglesia. Estamos rezando con las palabras de Jesús. Es decir, si pudiéramos tomar conciencia cada vez que rezamos el Padre Nuestro, que estamos pronunciando palabras que brotaron del corazón mismo de Jesús, seguramente iríamos descubriendo en esta oración tan cotidiana un sentido mucho más profundo, ¿no? A veces en la misa la rezamos tan rápido y tan mecánicamente que también nos perdemos de poder captar el sentido profundo de cada palabra. Yo no voy ahora a hacer un desarrollo del Padre Nuestro, pero sí quedarnos con esto. Estamos rezando con palabras que nos regaló Jesús. Y ojalá cada vez que recemos el Padre Nuestro solos en nuestra casa o con otros, o cuando lo recemos en la misa, podamos tomarnos un instante para entrar en esa lógica. Las palabras que voy a pronunciar ahora a mi Padre son las palabras que la misma boca de Jesús pronunció a sus discípulos y una y otra vez ha sido transmitida para que nosotros hoy acá podamos rezar con las palabras del Señor. Entonces, así como primero le pedimos al Señor poder tener la gracia de entrar en su corazón, en su oración, lo segundo le pedimos es poder crecer en la conciencia de qué es lo que estamos rezando cuando rezamos. Que no seamos recitadores perfectos, sino que seamos personas orantes,
que podamos hacer propias, y que cuando rezamos esta oración tan linda, en nuestro corazón nos podamos tomar ese instante para tomar conciencia. Lo que voy a rezar ahora brota del corazón mismo de Jesús. Y lo tercero y último, me parece que en este día donde celebramos a la Virgen del Rosario, también es una buena oportunidad, unida al Evangelio en el que Jesús nos enseña a orar, para renovar en nuestra vida nuestra confianza en el poder de la oración. La oración tiene poder. Jesús le dice a sus discípulos: si ustedes tuvieran la fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a esa montaña que se mueva y la montaña se movería. La fe que se vuelve diálogo en la oración, tiene poder, y por eso nosotros tenemos que rezar con insistencia, porque realmente el poder espiritual que el Señor derrama con su gracia en la oración es inmenso. Y justamente hoy celebramos a la Virgen, donde también le pedimos a María que nos ayude a redescubrir en nuestra vida el poder que tiene rezar el rosario. Yo no sé cuánto cada uno de nosotros, acá o en nuestras casas, le dedicamos a rezar el rosario. La Virgen, en sus diversas apariciones, una y otra vez insiste en que recemos el rosario, casi que es la única invitación que nos hace. Y la Virgen nos asegura que el rezo del rosario nos concederá grandes gracias, y por eso una y otra vez nos invita a rezar el rosario por la conversión del mundo. Bueno, a veces uno tiene que preguntarse cuánto lugar le estoy dando a una oración en mi vida que tiene tanto poder. Si el rosario es una oración que agrada tanto a la Virgen y que agrada tanto a Jesús, y que además de la mano de María nos hace meternos en lo profundo de los misterios de la vida de Jesús, bueno, deberíamos poder incorporarlo un poco más. Eso es lo tercero que le vamos a pedir hoy al Señor por intercesión de la Virgen María, que podamos en nuestra vida hacerle más lugar a la oración del rosario, pero con esa confianza que no es la de la oración recitada y repetitiva, sino con esta certeza de que es un arma poderosa, de que el rosario es un arma poderosa, y que si la Virgen insiste tanto en que lo recemos, y bueno, si el rosario y la intercesión a través del rosario a lo largo de la historia del cristianismo ha mostrado también con signos claros, como los que celebramos hoy, que es una oración escuchada especialmente por la Virgen y por Dios, bueno, que los cristianos lo recemos más, que le recemos más a nuestra Madre la Virgen. Un pequeño propósito que podríamos hacernos en este día especial es, si estamos rezando el rosario seguido, seguir haciéndolo con un corazón renovado. Si lo estamos rezando poco, pedirle a Dios la gracia de rezarlo un poco más. Si no lo estamos rezando nunca, pedirle al Señor la gracia de tal vez empezar con una decena por día, que le podamos ofrecer de corazón a nuestra Madre para unirnos más a Jesús. Bueno, que el Señor nos conceda estas gracias, y especialmente María en este día renueve en nosotros y encienda la certeza del poder de la oración, y sobre todo la certeza del poder del rezo del rosario, para que el Señor derrame abundantes gracias en nosotros y en el mundo entero. Bendito sea
Oremos juntos para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sea en tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que prepares nuestros corazones para ofrecer este sacrificio y así poder celebrar de tal modo los misterios de tu Hijo unigénito, que seamos dignos de alcanzar sus promesas. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta memoria de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde servidora, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto, proclamando tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús está vivo y presente entre nosotros. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia
y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Rosario, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con mucha confianza y con la conciencia de unirnos en este momento a las palabras mismas de Jesús, digamos como Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y según tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Aquellos que participan de la misa desde casa pueden darse la paz, y acá en el templo nos deseamos la paz a la distancia. Sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Por si nos atrevemos todo el juicio y condenación, sobre que por tu piedad me cielo, confianza en mi cuerpo como en la salvación. Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a su mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a los que participan y rezan la misa de sus casas a que puedan en este momento hacer su oración de comunión espiritual, pedirle con mucha fe y confianza al Señor Jesús que en este momento venga a tu corazón, a tu vida, te una profundamente a Él, te conceda las gracias que Él te quiera regalar. Y a los que están acá presentes en el templo, recordar que la comunión la recibimos en la mano, en el lugar donde estamos, que el barbijo lo quitamos solo para comulgar y después seguimos con el barbijo puesto.
Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que habiendo proclamado en este sacramento la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a los dolores de su pasión, podamos gozar del consuelo y participar de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de recibir la bendición final, vamos a regalarle a nuestra Madre la Virgen una Ave María con todo nuestro corazón, con el deseo también de que ella nos despierte el corazón a la oración para darle más lugar y para buscar más a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se derrame abundantemente sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Bajo el cuidado de Jesús y de María, podemos ir en paz.